Así inicia ese noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez, les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero, como siempre, desplegados en titulares. En Noticia Perú, la Asociación de Movimientos Regionales lanza una campaña de recolección de firmas como nuevo mecanismo de lucha para exigir el adelanto de elecciones para este 2023. ¿Cuál es el proceso? ¿Cuáles las posibilidades de conseguirlo? Vamos a verlo. En Noticia República Dominicana, avanza en la justicia el caso conocido como Operación Calamar. Son más de 20 altos funcionarios investigados por corrupción en instituciones públicas. Seguidores del expresidente Danilo Medina denuncian que se trata de persecución política. Presentamos esta radiografía y la analizamos. En Noticia Brasil, este viernes se cumplen 59 años del golpe militar que dio paso a una criminal dictadura que depuso al presidente João Goulart y tiene una enorme deuda de verdad y justicia. Algunos sectores políticos añoran las 2 oscuras décadas para el país. Recordamos y profundizamos en ello. En Noticia Casi Comienza, bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Perú, comienza un proceso de recaudación de firmas como nuevo mecanismo de lucha que busca hacer posible el adelanto de elecciones generales presidenciales para este año. Vamos a verlo. La Asociación de Movimientos Regionales inició una campaña basada en la recolección de firmas a fin de solicitar mediante un referendo el adelanto de elecciones generales para septiembre del presente año. El presidente de esta organización, Freddy Braco, informó que la Oficina Nacional de Procesos Electorales aprobó el proyecto de ley tras una rigurosa observación legal al documento. Llevamos adelante, como dijo Yarek, la petición, presentamos la documentación, nos observaron en un primer momento, hicimos el levantamiento de observaciones legales y este proyecto, con los especialistas de OMPE, cumple con todos los requisitos. Por lo tanto, con la firma ciudadana, el Congreso ya tiene la obligación de escuchar a su electora, porque esa misma gente que ellos ahorita no están haciendo caso, van a volver a decirle, recuérdame, soy Freddy Braco y voté por ti o por ti y tú me representas y yo te estoy diciendo que ya no lo haces. Asimismo, anunció que el proceso para recabar las rúbricas será durante el mes de abril, con la participación de las organizaciones sociales de distintas regiones del país sudamericano. Luis Durán, presidente del Partido Morado, apoya la iniciativa e hizo un llamado a la colectividad a sumar esfuerzos para resolver de la mejor manera la actual crisis política. Entonces el gran mensaje es, unámonos, salgamos adelante, busquemos en las calles la colaboración de los ciudadanos de pie para que esta iniciativa pueda ser cerrada lo más pronto posible y enviada al Congreso con la finalidad de que ellos mediten bien su rol para terminar con esta crisis. Para activar el adelanto de elecciones, se necesita reunir unas 75.000 firmas. En ese sentido, se han desplegado otros movimientos regionales y se espera la alianza con la Confederación General de Trabajadores del Perú en pro de lograr el objetivo. El siguiente paso sería la verificación de los planillones con las firmas por parte del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, así como la entrega del proyecto de adelanto de elecciones al Congreso. Este escenario se da en el marco de un descontento popular que ha derivado en protestas por la destitución y encarcelamiento del expresidente Pedro Castillo y el posterior nombramiento de Dina Boluarte como jefa de gobierno, a la que señalan de abuso de poder y violencia. Con más de 70 muertos que están ya claramente documentados en distintas partes del país, Cajamarca, Puno y otras regiones de la nación. De esto conversamos a esta hora con nuestro corresponsal en Lima, Ramiro Angulo. Hola Ramiro, muy buenas noches. ¿Cómo se recibe por parte de los distintos sectores políticos esta nueva iniciativa popular?
Hola Tatiana, muy buenas noches. Es una iniciativa que hace poco ha empezado a difundirse en los medios de comunicación, aún está por socializarse. Sin embargo, los datos puntuales tienen que ver con el hecho de que se puedan recolectar inicialmente cerca de 75.000 firmas aproximadamente, que es el 10% de la población electoral, para que esta iniciativa legislativa pueda ser presentada al Congreso de la República. Hay que indicar de que debido al descontento, al malestar que viene generando la forma en que se está administrando el gobierno, hay una cantidad importante de personas, no solo en Lima, sino que en el interior del país, en diversos departamentos del sur, que estarían dispuestos a contribuir con esta causa que está promoviendo la Asociación de Movimientos Regionales. El problema sería, según se entiende, es que al llegar esta iniciativa al Congreso de la República, esta tendría que ser vista por la Comisión de Constitución y en el caso sea aprobado, tendría que ser vista en el Pleno del Congreso, lo cual debido a, la mayoría de bancadas de derecha en el Parlamento peruano, esto sería un poco complicado. Lo positivo de esto es que esta campaña de recolección de firmas podría movilizar hacia un objetivo común y hacer de que personas que, tienen descontento con el gobierno de Dina Boluarte vayan generando una mayor conciencia y de esta manera se vaya generando algún tipo de transformación para eventualmente ver algún otro mecanismo y presionar de alguna forma para que este adelanto de elecciones generales pueda realizarse lo antes posible, Tatiana. Sin embargo, todo queda de nuevo en manos del Congreso, así que allí prácticamente se acaban las esperanzas por parte de aquellos que buscan estrategias para volver a la vida democrática del país. A propósito de ello, Ramiro, la víspera hubo un intento de moción de censura al gobierno de la presidenta designada Dina Boluarte. ¿Qué pasó? Cuéntanos. Sí, en efecto, el día de ayer lo que sucedió es que simplemente se dio a conocer, se presentó ante el Pleno del Congreso que se había presentado esa iniciativa de parte de algunas bancadas de izquierda como Perú Libre, Cambio Democrático y Perú Bicentenario, y se ha acordado de que esta será debatida en la próxima sesión legislativa. Según se ha podido conocer a través de algunos medios de comunicación, la cantidad de firmas que se tienen para esta moción son alrededor de 30, 35, pero para que se admita a debate se requieren de 52. Es por ello que, al parecer, quedará aún esto en manos de las bancadas mayoritarias. Es un intento, de otros que seguirán para buscar lograr un cambio en el Perú. ¿Quiere decir que de nuevo se bloquea, se tranca este proceso dentro del propio Congreso, que entre otras cosas vemos en la medida que salen nuevas encuestas que cada vez hay menos favorabilidad y más desconfianza al sistema legislativo del país, Ramiro? Exacto, Tatiana. Otro tema, que había que añadir es que hace poco Hernando Guerra García, que es el presidente de la Comisión de Constitución, dijo que el tema del adelanto de las elecciones generales difícilmente sería visto en este año. Hay diversas iniciativas que han sido cuestionadas también, como una que intenta que las autoridades de los órganos electorales puedan ser denunciados constitucionalmente por el Congreso de la República. Este hecho ha generado cierta alarma porque se estaría hablando de una injerencia mayor de autoridades que gozan de independencia, tal como sucede con los jueces del Poder Judicial. No solo es esta, falta de intención de parte de la mayoría legislativa de lograr consensos para, cambiar la situación que está viviendo el país a través del adelanto de las elecciones generales, sino también intentar dominar un poco las autoridades electorales. La mayoría parlamentaria son cerca de
70 legisladores. Es por ello que esta moción de vacancia difícilmente prosperará. Como señalé, va a ser un intento de otros más que seguirán viniendo para exigir cambios que son de una importante cantidad de peruanos en el país. Y en tanto, ¿cómo avanzan las denuncias? ¿Han tenido algún efecto dentro del sistema judicial, Ramiro, sobre las más de 70 personas que han sido asesinadas por parte de fuerzas del Estado? Por ejemplo, lo sucedido en Puno, decíamos hace minutos, que están claramente identificadas las razones, los argumentos, la forma en cómo fueron asesinados, porque además están allí los informes de medicina legal. Todas sus familias día a día exigen justicia. ¿Hay alguna probabilidad de que esto no quede en la impunidad? ¿Hay alguien en el sistema judicial que realmente asuma con seriedad las investigaciones? Bueno, por lo pronto han difundido informaciones relacionadas un poco a la inercia, a la poca celeridad con que viene actuando la Fiscalía y el Ministerio Público. Por ejemplo, hace algunas semanas atrás se cuestionaba que estos casos vinculados con graves violaciones a los derechos humanos se hayan estado viendo en fiscalías vinculadas al crimen organizado, y lo que se exigía es que estas se vean en fiscalías especializadas en derechos humanos. Algo de esto se consiguió cuando la fiscal de la Nación hace algún poco tiempo atrás viajó hasta la ciudad de Juliaca, en donde se instaló una fiscalía de derechos humanos. Sin embargo, hasta el momento lo que prima es la inacción y la poca celeridad en estas investigaciones. No solo en el caso de Ayacucho, pero también en el caso de Juliaca, en donde cerca de 18 personas murieron producto de los enfrentamientos con las Fuerzas Armadas. Por lo pronto, no hay noticias, digamos, alentadoras relacionadas a, alentadoras respecto a que se encuentren responsables por los lamentables decesos que vienen ocurriendo en nuestro país, Tatiana. Sí, y por último, Ramiro, recordar a nuestra audiencia, si es un punto importante, que hay un informe de la Misión Internacional de Solidaridad con Perú, la mayoría de ellos activistas de derechos humanos, abogados de derechos humanos, además de Argentina, y han denunciado esta semana que a tratar de ingresar de nuevo al país, pues se los han negado, diciendo que son personas que no tienen nada que ir a hacer porque generan interferencia en la nación. Sí, en efecto, acá lo que se considera es que esto tiene que ver con la contundencia del informe de más de 100 páginas que ellos han emitido hace algunas semanas atrás en una conferencia que se dio en Buenos Aires. Ellos establecieron que el Estado peruano tendrá que responder por las graves violaciones a los derechos humanos. Hay que recordar que estos miembros de la Misión de la Solidaridad Internacional estuvieron en Lima en una de las últimas manifestaciones grandes y protestas en las que hubo un despliegue impresionante de policías, en cerca de 10.000 policías salieron a las calles. Ellos estuvieron recorriendo diversos lugares del interior del país para recoger testimonios de primera mano, e incluso algunos especialistas han asegurado que ellos podrían tener información de mayor importancia y relevancia, podría haber recabado hasta el momento la Fiscalía. Es por ello que, tal y como señala Tatiana, Migraciones ha dado esta increíble autorización para negarles el ingreso al país bajo un supuesto de ser personas que podrían atentar contra el orden público, cuando ellos, como se pudo notar, han venido a solidarizarse con las víctimas, con los familiares de las víctimas, de los heridos, y a intentar, en principio, que cese la violencia y en un futuro buscar justicia para las personas afectadas por la represión acá en el Perú. Una clara decisión política. Muchísimas gracias, Ramiro, por este contexto, por este panorama. Buenas noches. Bien, así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, República Dominicana avanza en la justicia el caso conocido como Operación Calamar. Son más de 20 exaltos funcionarios investigados por corrupción en instituciones públicas. Seguidores del expresidente Danilo Medina denuncian que se trata de persecución política. Presentamos esta radiografía y la analizamos. Al volver, estamos en Es Noticia.
Recorre los acontecimientos nacionales e internacionales en un espacio que ofrece lo más relevante del panorama mundial y lo que fue noticia durante toda la semana. En síntesis, todos los viernes, solo por Telesur. Somos la manifestación de las civilizaciones milenarias. Somos ritos y costumbres. Somos la voz de los pueblos que se niegan a desaparecer. Somos lenguas y patrimonios. Somos indígenas. Somos afros. Somos blancos. Somos arte. Somos tradiciones. Somos culturas. Eso somos. De lunes a viernes, solo por Telesur. En Noticia República Dominicana, este viernes se llevó a cabo la audiencia a más de 20 imputados en el caso conocido como Calamar, que investiga presuntos actos de corrupción relacionados con la asignación de contratos públicos. Vamos a verlo. Al menos 7 de los más de 20 implicados se han declarado culpables durante la audiencia esta tarde. Esperan que sus testimonios les ayuden a conseguir prisión domiciliaria o presentación periódica. Al grupo se le atribuye de desfalcar al Estado dominicano con más de 360 millones de dólares en el llamado Caso Calamar, que investiga presuntos actos de corrupción relacionados con la asignación de contratos públicos. Se les imputan delitos como sobornos, lavado de activos, financiamiento ilícito de campañas políticas, coalición de funcionarios y estafa contra el Estado. La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa pide 18 meses de prisión preventiva como coerción a los detenidos y la declaratoria de complejidad del caso. Los principales imputados fueron representantes del gobierno de Danilo Medina, entre esos el exministro de Obras Públicas y candidato presidencial en 2020, Gonzalo Castillo, el exministro de Hacienda Donald Guerrero, el excontralor Daniel Camaño y el entonces administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta. También aparece implicado el abogado y economista Ángel Lockwood, quien fue funcionario público en las administraciones de Hipólito Mejía y Leonel Fernández, y ya era señalado por actos de corrupción. La ejecución del caso inició formalmente el pasado miércoles, tras 2 aplazamientos en el Palacio de Justicia. El gobierno del expresidente Danilo Medina estuvo implicado en múltiples escándalos por corrupción, en las que también salieron salpicados familiares y allegados,
mismos grupos que ahora dicen ser víctimas de persecución política. Sumamos información a esta hora vía telefónica con nuestra corresponsal en República Dominicana, Daisy Toussaint. Hola Daisy, cuéntanos más acerca de esta jornada. Había mucha expectativa en la semana después de que el martes pasado se aplazó esta audiencia ante la justicia, así que te pedimos más detalles. ¿Cómo estás? Hola Tatiana, un gusto saludarte a ti y a todas las personas que conectan con nosotros en este momento. Como bien dices, al día de hoy, después de haber sido aplazada 3 veces la solicitud de medida de coerción por parte del Ministerio Público a los exfuncionarios y exdirectores de gobiernos anteriores, con lo que llama el Ministerio Público el caso Calamar, un caso que tiene que ver con un tema de corrupción, como lo ha señalado el Ministerio Público. Al día de hoy, Tatiana, que es cuando se llevaba la audiencia por 4ª vez y que fue pospuesta para el próximo domingo 2 de abril, domingo de Ramos, al día de hoy hubo, digamos, una de las novedades ha sido la sorpresa de que 7 imputados en este caso han admitido la responsabilidad de lo que se le está imputando por parte del Ministerio Público. Uno de ellos, Tatiana, es el abogado Ángel Lockhart, quien ha colaborado con el Ministerio Público y le han dado prisión domiciliaria, arresto domiciliario, ante la ayuda y las declaraciones que ha dado a la Procuraduría General de la República. Este da los detalles del pago de terrenos, como lo hacían quienes lo hacían, y dónde iba el dinero del entramado de corrupción que está señalando el Ministerio Público. La Fiscalía pidió arresto domiciliario para Ángel Lockhart, que es este abogado que está siendo imputado. Son 20 personas las que están siendo imputadas por el Ministerio Público en este caso Calamar. Dentro de esos hay 3 funcionarios, la mayoría son directores de instituciones públicas en los gobiernos anteriores, sobre todo en el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, que era el gobierno anterior de Danilo Medina. Al día de hoy, Tatiana, inició esta audiencia por 4ª vez a las 8:40 de la mañana, más o menos, empezaron a ingresar a los imputados y a sus abogados y además a los querellantes a la sala de audiencia. Una audiencia que hasta hace pocos minutos cerró después de varias horas, alrededor de 10 horas en las que se estaba llevando a cabo. Estos imputados, por parte del Ministerio Público, solicita la Procuraduría General 18 meses de prisión preventiva, pero el tribunal puede disponer de las otras medidas de coerción que existen, como la representación periódica de los imputados ante el juez, como la colocación de localizadores electrónicos, arresto domiciliario, presentación o garantía económica, arresto por orden de un juez, entre otras medidas que se pueden presentar. Es importante también señalar, Tatiana, que alrededor del Palacio de Justicia, donde se están realizando esta audiencia, además donde están desde hace más de una semana están detenidos los imputados, ha habido algunos enfrentamientos con simpatizantes del Partido Gana, que es el partido que la mayoría han sobre la seguridad desde la... Dificultades en esta parte final de nuestra conversación con nuestra corresponsal en República Dominicana, Daisy Toussaint. Vamos a ver si la producción puede mejorar el audio. Me queda una pregunta por hacerle y logramos la comunicación. Daisy, ¿me escuchas bien? Daisy. Hemos perdido la comunicación con nuestra corresponsal. Nos estaba contando que desde las 8 de la mañana, es decir, muy temprano, hora local en República Dominicana, en esta nación centroamericana, y hasta hace minutos se adelantó esta audiencia para la imputación de cargos a más de 20 exfuncionarios del servicio público de distintos gobiernos, uno de ellos que involucra al gobierno anterior del expresidente Danilo Medina por el caso llamado como Operación Calamar. Son hechos que vamos a sumar al análisis también vía telefónica. Hoy es el día de los telefónicos. Con Francisco Tavares, comunicador analista político, nos acompaña desde República Dominicana.
Les propongo que hagamos una pausa brevísima y ya venimos con ese análisis. Estamos en Es Noticia. Cuando nosotros comemos grandes cantidades de procesados, pues nosotros estamos poniéndonos en riesgo principalmente a tener desarrollo de diabetes cuando hablamos de azúcar, cuando hablamos de sodio y de grasas saturadas a problemas cardiovasculares y también pues puede conllevar también a incluso a la muerte. Entrevista con Aísa García desde Guía tu Cuerpo. Sábado, solo por Telesur. De lunes a viernes te ofrecemos un espacio de entrevistas que impulsa el análisis de los acontecimientos políticos. Sigue de cerca cada suceso del panorama latinoamericano a través de Enclave Política. Solo por Telesur. Compartimos su sentir, exaltamos sus logros y mostramos su realidad. Nuestro enfoque es global y nos mantiene en sintonía con los pueblos. Los países caribeños también reciben nuestra señal. Con entusiasmo seguiremos transmitiendo para ellos, porque somos Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Las medidas económicas mueven al mundo y los líderes detrás de ellas buscan nuevas estrategias para hacer frente a la recesión mundial. De lunes a viernes, 2 emisiones para analizar el contexto global en Impacto Económico. Solo por Telesur. Recorre los acontecimientos nacionales e internacionales en un espacio que ofrece lo más relevante del panorama mundial y lo que fue noticia durante toda la semana. En síntesis, todos los viernes, solo por Telesur. Miradas profundas, llenas de luchas e historias. Luchas que trascienden generaciones. Conoce las realidades más profundas a través de sus protagonistas en Documentales Telesur. Domingos. Solo por Telesur. Las mejores jugadas y todo el acontecer deportivo suramericano y del mundo. Desde nuestra América Deportiva. Sábados y domingos. Solo por Telesur. 2 grandes canales unen sus experiencias para encontrarse en las culturas que representan. En una nueva entrega de Prisma, conoce al dominicano Elio Almonte, artista interdisciplinario reconocido internacionalmente. Disfruta del estilo artístico tradicional e innovador en las pinturas de Fuba Oshi. China y América Latina se redescubren en una coproducción de CGTN y Telesur. Prisma, la cultura que nos ilumina. Sábado, por Telesur. Disfruta desde cada rincón de América Latina y también en Europa ahora nuestra señal HD tanto en inglés como en español. Órale, gracias a los satélites IS-34 e IS-14 podrás ver nuestro contenido cultural en mejor calidad de imagen. ¿Qué esperas? No te quedes fuera y contacta a tu operadora de cable para seguir disfrutando con nosotros, porque Telesur siempre da más.
grandes canales unen sus experiencias para encontrarse en las culturas que representan. En una nueva entrega de Prisma, conoce al dominicano Elio Almonte, artista interdisciplinario reconocido internacionalmente. Disfruta del estilo artístico tradicional e innovador en las pinturas de Fuba Oshi. China y América Latina se redescubren en una coproducción de CGTN y Telesur. Prisma, la cultura que nos ilumina. Sábado, por Telesur. Volvemos, estamos en esa noticia. Vamos a analizar en profundidad qué es lo que sucede con esta llamada Operación Calamar en República Dominicana. Más de 20 personas, exfuncionarios de varios gobiernos involucrados en un alto nivel de corrupción, de desfalco en instituciones públicas. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Sectores afín a las personas que han sido detenidas, que están adelantando procesos penales, dicen que se trata de persecución política. Este contexto nos ayuda a comprenderlo Francisco Tavares, comunicador, analista político, nos acompaña desde Santo Domingo. Francisco, buenas noches, bienvenido. Sí, buenas noches, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos. Francisco, su apreciación acerca de la Operación Calamar, y en particular empezando por esta coyuntura, lo sucedido hoy. Hace minutos nuestra corresponsal nos decía que fue una larguísima jornada de audiencia de imputación de cargos a los más de 20 involucrados. Sí, es un caso de corrupción inédito en la República Dominicana, como ya mencionas. Involucra a más de 20 personas imputadas, incluidos 3 ministros de los más altos del pasado gobierno de Danilo Medina, del Partido de la Liberación Dominicana, y que hasta el momento involucran un alto volumen de recursos dilapidados a través de esquemas de corrupción, de venta de activos públicos, terrenos para apoyar la candidatura presidencial, la ex candidatura presidencial de Gonzalo Castillo, que precisamente fue ministro de Obras Públicas del gobierno del PLD, de Danilo Medina, y que actualmente es el principal imputado en este caso. Cabe destacar que aquí en nuestro país, actualmente el Partido de la Liberación Dominicana, que era el ex partido oficial, pues se ha declarado prácticamente en rebeldía, resistiendo este hecho inédito en la justicia dominicana desde las calles, ante una aparente defensa de sus militantes que hoy se encuentran, como ya mencionamos, 3 exministros del pasado gobierno, incluidos son hoy miembros de su comisión política, pero lamentablemente es una cuestión que están ahí, las pruebas están ahí, los elementos que enjuician y que realmente dan elementos de juicio a entender de que en este caso, por lo menos aquí se va a impartir realmente justicia y posiblemente haya condena. Hoy precisamente se dio un hecho que para nosotros constituye algo inédito, y es que de los 20 imputados, ya 7 se declararon culpables y van a estar colaborando con la Fiscalía del Distrito Nacional, con la Procuraduría General de la República
en las acusaciones que ya se le están haciendo a los principales encartados, que son Gonzalo Castillo, el ex ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, y también el ex ministro de Hacienda, Donald Guerrero. Francisco, esto entonces echa por la borda la denuncia de persecución política si hay 7 personas de estos altos exfuncionarios que han dicho que van a colaborar con la justicia, que se declaran culpables. Evidentemente que esta nueva situación con estas delaciones premiadas, donde de los 27 ya se declaran culpables para cooperar con la Procuraduría General de la República, cambia todo el matiz y el escenario que ha vendido el Partido de la Liberación Dominicana hoy en oposición, de que se trata de un caso de persecución política, porque incluso estos personajes que se han declarado culpables y que van a colaborar, incluso algunos de ellos se comprometieron a devolver recursos de los ya robados y comprobados en este esquema de corrupción. Es decir, que estamos ante una situación en la cual ellos están admitiendo que cometieron estos hechos y que actualmente ya le cambiaron incluso las medidas de coerción por prisión a prisión domiciliaria para premiar precisamente esta colaboración. ¿De cuánto dinero de desfalco en total estamos hablando? Cuando nos dices que se trata de un hecho inédito para el país, ¿cuáles son esas características? Y seguramente tiene mucho que ver con el dinero que se hurtó en el marco de esta corrupción, de esta operación conocida como Calamar. Bueno, actualmente la Procuraduría General de la República ha estimado en unos 31.000 millones de pesos, alrededor de 31.000 millones de pesos, la totalidad del desfalco que se realizó de las arcas del Estado. Es decir, que es un volumen de recursos. ¿Cuánto sería, Francisco, en dólares aproximadamente? 31.000 millones de pesos dominicanos. Bueno, estamos hablando de alrededor de 700 millones de dólares. Esto para el país sin duda es una cifra enorme en medio de muchas necesidades. Así es, en medio de una situación económica muy difícil que está atravesando el país, digamos por todo el entorno económico, por los altos niveles de inflación que está registrando la economía dominicana, y bueno, son 700 millones de dólares, que es una cifra, por lo menos hasta el momento, que no he escuchado un caso de corrupción que haya involucrado una suma de esa naturaleza. El ex procurador general, Jean Alain Rodríguez, está en otro caso involucrado, es decir, que se trata de toda una red de corrupción que involucra ya o que ha identificado ya más de 4 casos con relación al pasado gobierno de la Liberación Dominicana. O sea que es uno tras otro que se han ido identificando. ¿Y cómo se habría realizado este entramado de corrupción? Al final de cuentas, ¿qué era lo que se buscaba? Bueno, en este caso lo que se buscaba era la financiación de la campaña del ex candidato presidencial y ex ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, utilizando activos públicos, es decir, ventas de terrenos que el Estado pagaba después a unos ficticios adquirientes, y ese dinero que el Estado entonces pagaba a través de la Tesorería de Tesorería Nacional, pues iban entonces dirigidos a financiar la campaña del ex candidato presidencial Gonzalo Castillo, y esto también involucró a todo lo que es el entramado de corrupción con las bancas de apuestas, que una gran parte de ellas son ilegales, y ellos pedían una especie de coima, o aquí le dicen de peaje,
para poder operar, y eso involucró miles de millones de pesos. O sea, ese era más o menos el modo operandi, toda esa red funcionaba en base a la extorsión y a la falsificación de documentos de venta y compra de terrenos del Estado. Gravísimo todo eso que usted bien nos explica. Francisco, por último, en todo caso, acerca de la persecución política, ¿puede darse o lo ha visto usted de alguna manera reflejado en la vida política de la nación, que este uso político en contra de los involucrados, que además son parte de un movimiento, de un partido de oposición al gobierno actual, que se esté dando un uso político de esto? Bueno, no descarto totalmente de que haya algún tipo de manejo político por el momento en el cual se destapa todo este caso, porque la misma Procuraduría ha estado estructurando este caso de hace más de 2 o 3 años, y precisamente lo viene a considerar faltando un año para las elecciones presidenciales y congresuales. A mí me parece que el momento en el cual se comienza a viabilizar a través de los tribunales este caso es muy próximo a las elecciones, y no niego de que en algún momento se trate de instrumentalizar en ese caso, este caso para sacar rédito político. Coincidente, en todo caso, ¿el presidente Luis Abinader aspira a la reelección? Así es, Luis Abinader aspira a la reelección. Su partido ya definió unas primarias con padrón cerrado. Ellos van a definir, es muy probable, nadie le va a ganar al presidente de la República en ejercicio en su partido, que él no tiene contrincante. Es decir, es muy probable que Luis Abinader en un casi 100% sea el candidato del partido oficial en estos instantes. Este es el contexto político importante para entender lo que significa la situación judicial en este llamado caso Calamar. Muchísimas gracias, Francisco, por ese análisis. Buenas noches. Gracias a ustedes. Hasta luego, muchas gracias. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia a Brasil, este viernes se cumplen 59 años del inicio del golpe militar que dio paso a una criminal dictadura que depuso al presidente João Goulart y tiene una enorme deuda de verdad y justicia. Algunos sectores políticos ahora añoran esas 2 oscuras décadas para el país. Recordamos y analizamos. Al volver, estamos en Es Noticia. Cada año miles de personas abandonan su tierra para alcanzar nuevos horizontes. Una realidad de pueblos que luchan por su libertad. Conoce las diversas causas de quienes viven entre fronteras. Jueves, solo por Telesur. En Noticia Brasil se cumplen 59 años del golpe de Estado que dio paso a una de las dictaduras más largas de América Latina. Algunos sectores bolsonaristas aún la añoran. Vamos a verlo. Poco duró la democracia que Brasil reanudó en 1945. Hasta que oficiales militares se tomaron el poder en 1964, el golpe de Estado contra el presidente João Goulart
originó una férrea dictadura que se extendió durante 21 años y 5 mandatarios de facto. La gestión de Goulart, regida por una política de justa distribución de los servicios y recursos para el pueblo, así como la nacionalización de la industria petrolera y la reforma agraria, fue percibida por las élites como una amenaza comunista. También por Estados Unidos, que tuvo participación activa en el golpe, con declaraciones públicas en rechazo a las decisiones de Goulart y supuesta influencia del comunismo soviético, además de los aviones y naves de guerra que envió para la operación. El golpe en Brasil fue el primero de la región que inició el ciclo de dictaduras de seguridad nacional. Las Fuerzas Armadas pasaron a decidir quién debía ser el presidente. El modelo se basó en la represión selectiva, que dejó 434 asesinatos. Por primera vez, se llevó a cabo una política oficial de exterminio, tortura y desaparición forzada de personas, que luego fueron replicadas en la región en el marco de la Operación Cóndor. Es la historia que sectores añoran, inducidos por su líder Jair Bolsonaro, el mismo que dedicó a un coronel torturador de la dictadura su voto a favor del juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff. Outro Foro de São Paulo, pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Más tarde, en 2019, como presidente, dio órdenes a las Fuerzas Armadas de festejar el golpe militar. El presidente no considera el 31 de marzo del 64 como un golpe militar. A 59 años del rompimiento de la democracia, las Fuerzas Armadas viven una crisis de imagen según una encuesta de Atlas Intel. El sondeo mostró que el 41% de la población confía en las Fuerzas Armadas, el 39% no confía en ellas y el 20% no tiene opinión sobre las Fuerzas Armadas, respeto que se perdió a partir del rol que asumieron durante el gobierno de Bolsonaro. Así recordamos los hechos, los llevamos a la actualidad del análisis. Nos ocupamos ahora con Breno Alman, periodista, director de Ópera Mundi, y nos acompaña desde Sao Paulo. Breno, bienvenido, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido a Noticias de Telesur. Buenas noches, Tatiana. Buenas noches a todos que nos escuchen. Muchas gracias. Primero, permíteme preguntarte tu reflexión, tu análisis acerca de las cifras. 430 víctimas, dice la información oficial. Pero recuerda que en 2011, por allá en 2011, el gobierno había dicho que por verdad, por justicia, por reparación, la Comisión de la Verdad debería avanzar. ¿Hasta dónde llegó? Y realmente cuál, aparte de esta cifra y de las informaciones que hay extraoficiales, se calcula que fueron las víctimas de la dictadura de 21 años en tu país. Mira, ese número es un número que aún está bajo polémica porque hay distintos temas que deberían, que necesitan una evaluación más clara. Por ejemplo, hay un largo número de asesinatos de indígenas durante el periodo de la dictadura militar y eso no está computado en ese número. Hay también otros casos que siguen bajo evaluación, pero de todas formas la Comisión Nacional de la Verdad llegó a un número por arriba de los 500 muertos y desaparecidos, pero ojo que la Comisión Nacional de la Verdad ha sido solamente una institución de apuración de los hechos, no tenía ninguna capacidad punitiva y tampoco tenía autoridad sobre las Fuerzas Armadas para que los archivos sobre las muertes, las torturas, las prisiones, los desaparecidos, para que esos archivos fuesen entregues a la Comisión Nacional de la Verdad. Entonces, ha sido un trabajo muy bien hecho, un trabajo muy importante para levantar los números y los hechos, pero sin la autoridad necesaria para una evaluación más histórica, más aprofundada de esos hechos, y tampoco no tenía ningún poder punitivo, ningún poder judicial. ¿De dónde sale la cifra de algunas organizaciones de derechos humanos, organizaciones de víctimas que además rememoran estas dolorosos 2 décadas de la dictadura cívico-militar de Brasil, de 10.000 personas que fueron entre muertas, desaparecidas? Mira, han sido hechos muchos trabajos de investigación periodística y histórica desde el tiempo de la dictadura militar. El principal libro que ha hecho, digamos, un registro de las prisiones, de las torturas, de las muertes, de los desaparecidos, es un libro
llamado Brasil Nunca Más. Es un libro que ha sido publicado bajo el patrocinio, bajo el apoyo de la Iglesia Católica, aún en los años 80. Ese ha sido siempre el punto de partida para todas las investigaciones. Después, lo que hizo la Comisión Nacional de la Verdad fue colectar, fue grabar, fue escuchar los testigos, ¿no? Las centenas de expresos políticos, de gente que ha sido torturada, de familiares de muertos y desaparecidos, y también algunos agentes de la tortura, algunos agentes del aparato represivo que siguen vivos y que aceptaron la convocación de la Comisión Nacional de la Verdad. Entonces, todo el trabajo hecho por la Comisión Nacional de la Verdad, que yo repito, ha sido un trabajo muy bien hecho, muy dedicado a pesar de los límites, a pesar de los obstáculos, todo ese trabajo ha sido con base fundamentalmente en testigos de los reprimidos y testigos de los represores, sin mucho acceso a la documentación primaria. Claro, la comisión tuvo acceso a la documentación judicial, a la documentación legal, a la documentación pública, pero hay una documentación clandestina, que es la documentación de los asesinatos cometidos por las Fuerzas Armadas, y esa documentación clandestina jamás ha sido obtenida por la Comisión Nacional de la Verdad, así como tampoco por otras instituciones que a lo largo del tiempo han demandado por esos archivos. Esa documentación seguramente podría informar dónde están, cómo han sido asesinados muchos opositores, cómo han sido cometidos los desaparecimientos, ¿no? Claro, Breno, pero ¿y en manos de quién estarían entonces esos documentos? ¿En manos de los militares? Y tal como ha sucedido, por ejemplo, en Uruguay y en Argentina, los militares represores que han sido llevados a la justicia han mantenido silencio, una especie además de decisión también clandestina de todos, de decir que no cuentan la verdad. Sí, hay muchas informaciones, digamos, contradictorias a ese respecto, pero cuando empieza la democratización, lo que hacen los militares involucrados en el aparato represivo es trasladar la documentación de los cuarteles para casas de ocultación, casas de seguridad que el mismo aparato represivo mantenía, que eran en general casas financiadas por empresarios, financiadas por el aparato clandestino de la represión, y muchos de estos militares llevaron esa documentación quizás para sus casas, ¿no? O sea, esa documentación ha sido subtraída de los espacios públicos donde se podría, digamos, investigar o leer esa documentación. Hay algunos documentos importantes, Tatiana, que han sido tornados públicos por la CIA, después del periodo que normalmente los documentos de la CIA son mantenidos bajo sigilo, ¿no? Y uno de esos documentos es muy importante porque claramente comprueba que la orden de ejecución de presos bajo tortura no ha sido un incidente de la represión, sino una orden directa de los dictadores, especialmente del dictador Ernesto Geisel. O sea, el mismo dictador dio la orden para que los opositores, especialmente los vinculados al Partido Comunista, fuesen asesinados, aunque el Partido Comunista no tuviera vínculos con la lucha armada. Imagínate, el Departamento de Estado de Orden Político y Social del Estado en Sao Paulo fue uno de los mayores centros de detención y tortura de presos políticos durante la dictadura militar. Durante más de 20 años, miles de personas fueron retenidas o incluso asesinadas, a ser consideradas como una amenaza para el régimen. Esto realmente, desde la perspectiva histórica, Breno, llama mucho la atención, porque desde nuestra América Latina, y ahí quiero conocer sin duda tu reflexión, es prácticamente un caso olvidado, no existió. Una de las dictaduras más cruentas, más largas, que como recordábamos en el informe, dio inicio a este llamado Plan Cóndor de las dictaduras en nuestra América Latina. ¿Por qué crees que sucedió esto? Mira,
la metodología de la dictadura brasileña no ha sido la misma que de la dictadura argentina o chilena. Acá la dictadura brasileña, la represión, ha procedido bajo una metodología que se llamaba AVAD. ¿Qué es AVAD? Acción violenta con algo definido. La idea era no una represión como la que hubo en Argentina, donde militantes de paz eran presos y asesinados, lo mismo ocurrió en Chile, pero acá en Brasil la idea era asesinar los dirigentes de las organizaciones políticas. Era una acción, digamos, que tenía otra característica distinta de la acción que hubo en Argentina y Chile. Entonces acá hubo un número menor de asesinados muertos que en Argentina y Chile, pero hubo un número muy grande de presos, hubo una persecución generalizada contra civiles y militares que estaban en la resistencia. Por ejemplo, cuando hubo el golpe de Estado, más de 3.000 militares fueron afastados, en inquéritos policiales militares fueron afastados del ejército, de la aeronáutica y de la marina, y esos militares jamás han sido reintegrados o amnistiados. O sea, ese es un caso pendiente, porque las Fuerzas Armadas no aceptan la reincorporación de los que fueran echados en aquel entonces, ¿no? Entonces, la represión brasileña tuvo esa característica, una represión que tuvo un concepto de inteligencia, digamos, un poco más sofisticado que la represión en Argentina y Chile. Por eso los números no son tan, digamos, abrumadores, tan fuertes como en Argentina o Chile, pero la represión acá ha sido más larga, 21 años, es un tiempo bastante importante, y además que eso prácticamente se cortó, se descabezó los comandos de las organizaciones políticas armadas y no armadas en aquel periodo. Y es todo esto, si lo traemos a la actualidad, vemos al expresidente Bolsonaro, no en pocas oportunidades, añorando la dictadura, recordando a algunos de los represores, pero también sectores que hoy en día añoran esos momentos oscuros. ¿Cómo entender justamente ese momento, además con figuras que, bueno, nada más y nada menos, un expresidente de la nación? Mira, es que acá en Brasil, cuando hubo la transición entre la dictadura y la democracia, acá no hubo punición a los militares, no hubo juicios. Acá hubo una transición controlada desde arriba por los mismos militares. Entonces, ¿cómo no hubo ese juicio? Como ni siquiera los gobiernos post-dictadura, incluyendo los gobiernos del Partido de los Trabajadores, no se dedicaron a ese aspecto de la verdad, la memoria y la justicia, lo que ocurrió fue que dentro de las Fuerzas Armadas, en el interior de la sociedad, se pudo reorganizar una corriente neofascista como es la corriente, digamos, comandada por Bolsonaro, porque las raíces del fascismo no han sido eliminadas en Brasil. El militar fascismo pudo recular para los cuarteles, pudo ponerse bajo protección, no tuvo que pagar por sus crímenes, y eso ha generado la posibilidad de un liderazgo y de una corriente neofascista como es la corriente comandada por Bolsonaro. Bolsonaro se reivindica de la dictadura, Bolsonaro se reivindica de los torturadores. Ustedes mismos han recién informado cómo Bolsonaro ha votado en el golpe contra la presidenta Dilma, reivindicando el torturador de la presidenta Dilma, uno de los jefes de la tortura, que es Carlos Brilhante Ustra, que en aquel entonces del régimen militar era un coronel responsable por uno de los principales centros de tortura. Entonces esa impunidad de los militares, al revés de lo que ocurrió en Argentina y Chile, permite no solamente la emergencia de una corriente neofascista, pero también que los mismos militares, otra generación por supuesto, se vincule a esa extrema derecha que tuvo y que tiene en Bolsonaro su principal referente. Su principal referente. Y con todo esto entonces lo que queda como conclusión es que hay impunidad, y esto también es una característica que sí amplía un gran margen en lo que ha sucedido, por ejemplo, en Argentina. Una ley, una decisión de política pública de llevar a los represores ante la justicia. Hubo impunidad penal
y hubo impunidad histórica, porque no hay en Brasil, además de la impunidad, no hay en Brasil un esfuerzo real y fuerte de los gobiernos, y repito, Tatiana, incluyendo los gobiernos de izquierda, no hubo un esfuerzo para una lucha sobre los hechos históricos, para apuntar claramente todo el tiempo lo que significó el golpe militar. Por ejemplo, hoy día, 31 de marzo de 2023, 59 años del golpe, el gobierno del presidente Lula decidió no hablar del tema. El presidente no habló del tema, no hubo ningún tipo de actividad pública comandada por el gobierno para reivindicar, para denunciar lo que ha sido el golpe de Estado y para reivindicar la resistencia a la dictadura militar fascista. Hay acá mucho miedo de las Fuerzas Armadas, incluso porque las Fuerzas Armadas han apoyado a Bolsonaro, la intentona del 8 de enero, siguen siendo un sector muy influenciado por la extrema derecha. Entonces hay una especie entre los demócratas y los golpistas, entre los que organizaron el golpe de Estado de 64 y sus herederos políticos ideológicos de un lado, y del otro lado las fuerzas progresistas y democráticas. Hay en cierta forma acá en Brasil una especie de pacto de silencio, y ese pacto de silencio hace muchos daños a la democracia, a la conciencia popular, y permite a que el neofascismo se reerga de tanto en tanto, al revés, repito, de lo que ocurre en Argentina o Chile. Todo eso es lo que sucede hoy con esta mirada necesaria hacia atrás, 59 años del inicio del golpe de Estado que dio paso a esta dictadura de 2 décadas en Brasil. Breno, muchas gracias por ayudarnos a recordarlo y por entender este momento. Muy buenas noches. Buenas noches, Tatiana, siempre a la orden de Televisión. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Que tengan todos y todas un buen fin de semana. Hasta el lunes. Sigan con nosotros.